Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, esa es la primera vez que nosotros participamos en este seminario y queremos agradecerles a Cintiq por la oportunidad de compartir nuestra experiencia igual como ingenieros navales en este campo. Bueno, pues mi nombre es Alejandro Delgado y mi colega Cristian Torres. Somos ingenieros navales graduados de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en la ciudad de Guayaquil, acá en Ecuador. Bueno, pues nosotros nos hemos dedicado al diseño naval. En mi caso, con 2 años de experiencia y mi colega con 4 años de experiencia. Durante esta presentación les hablaremos sobre nuestra experiencia como diseñadores digitales y los resultados que hemos obtenido aplicando la construcción digital, una disciplina del astillero 4.0 ejecutada en la construcción naval ecuatoriana. Daremos un pequeño repaso sobre lo que es un gemelo digital y cuál es el papel que tiene el constructor digital. Además de eso, también les hablaremos de los casos reales y los beneficios que han obtenido cada uno de nuestros clientes. Y finalmente daremos comentarios acerca de esta disciplina aplicada en la construcción naval en el Ecuador. Bien, buenas noches. Para entender todo este tema de la construcción digital, sin duda es un problema primero entender lo que en sí conlleva la cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial que impacta en cómo proyectamos los diseñadores nuestro producto, en las tecnologías que utilizamos. Y a lo largo de la historia han pasado varias revoluciones hasta llegar realmente a la cuarta y quinta revolución. El impacto que ha tenido obviamente se lo menciona en cuanto a cómo ha tenido efecto en lo que es la industria astillero, y se lo menciona como el astillero 4, pero no es nada más que el impacto de la cuarta revolución, que simplemente lo que hace es que convierte todo en este tipo de mezcolanza o tipo de términos que no tenemos realmente un orden o un entendimiento profundo, o al menos de cómo se inicia. En esta presentación lo que queremos hacer es prácticamente topar ese inicio, topar esa punta del iceberg. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para entender realmente este concepto de astillero 4 y cómo inicia, se dice que este entendimiento se inicia con el gemelo digital. Sin embargo, en realidad, eso es un producto de la construcción digital. Entonces, lo primero que podemos definir es que un gemelo digital en sí es un proceso o modelo virtual que consiste en la coordinación en tiempo real de varias entidades o partes que involucran un proyecto, y todo esto con un objetivo específico. Ok, puede ser que no se entienda realmente cómo a la primera definición o cómo realmente es, pero el ejemplo más básico es Google Maps. Google Maps es un gemelo digital y 9 de cada 10 personas no lo saben. Es un gemelo digital, quizás no en su 100%, pero lo es. Y por supuesto Google Earth lo tiene. Ahora, Google Maps lo que en sí tiene es una plataforma implementada de manera de que dentro de ella cabe el mapamundi. Entonces, este mapamundi es un objeto digital que está rodeado de todo lo que es la plataforma, y en sí el conjunto es lo que forman un gemelo digital. Cuando en sí nos referimos a este objeto digital, en sí es cuando aparece el constructor digital. Entonces, el objeto digital es básicamente lo que el constructor se dedica a hacer. Un constructor digital o digital shipbuilder lo que hace es que es una persona o diseñadora que se dedica a la creación y gestión de la producción total o parcial de estos objetos digitales, sobre el cual van a funcionar los gemelos digitales. Este objeto digital es ingeniería de detalle tridimensional, pero combinada con metadatos visibles. Al igual que un objeto físico, su complejidad y aplicación puede requerir más de una persona. Y esta puede ser coordinada o no por disciplinas. Pero, ok, metadatos, ¿qué es este término? Entonces, antes de entender realmente los metadatos, vamos a ver algunos usos y aplicaciones reales de los objetos digitales que hemos hecho acá en nuestro país. En nuestra experiencia, todo comenzó con la construcción digital de un bulbo. Desde allí, todo eso se empezó a dar de manera un poquito más compleja. Luego tuvimos la oportunidad de participar en el diseño de una lancha deportiva de 5.8 metros de eslora. Aunque es un material completamente ajeno a lo que nosotros pudimos aprender, es HDPE. Con eso conllevó a hacer investigación, desarrollo e innovación
porque era una construcción extranjera. Ese tipo de edificación es estructural, es decir, construcción digital, nada más. Y la complejidad es de 186 piezas que corresponden a toda la estructura de la embarcación. Luego tenemos una embarcación, una barcaza propulsada de 11.5 metros de eslora, en construcción de acero naval, edificación completamente estructural. Su complejidad es de 1.155 piezas y la aplicación es ingeniería convencional y construcción local. Finalmente tenemos un bloque de 15 metros de un multicasco de 47.7 metros de eslora. ¿Por qué solamente se ha escogido el bloque? Es porque esta embarcación está en construcción y el bloque ya estaba completamente construido. El material de construcción es aluminio naval y su complejidad es de 3.295 piezas. Al igual que todos los demás proyectos, es edificación estructural y su aplicación es ingeniería inversa. En primer lugar tenemos que para hacer lo de la construcción digital, empezamos simplemente con un diseño. Luego lo llevamos al diseño de construcción digital y pasamos a su diseño de fabricación, en donde a cada uno de los clientes se les entregan los planos de assembly, en donde ellos obtienen un tipo Lego, en donde tú empiezas a ensamblar piezas por piezas de la embarcación y entonces obtienes el resultado final. Obviamente en cada uno de estos planos también se entregan los planos de aprobación, en donde ellos pueden hacer uso para los fines, en este caso, de construcción y obtención de permisos. Al igual que el proyecto de Nueva Zelanda, Pronadap también realizó lo mismo, se atrevió a hacer lo mismo. ¿Con qué? Llevándolo a la ejecución, llevándolo realmente a la edificación. Recibió ingeniería de producción, por supuesto, y procedió a construir. Estas son imágenes que han sido provistas por lo que es la compañía, y como ven es básicamente una construcción, una ejecución como cualquier constructor le alivia, ¿no? Una construcción libre de ambigüedades, libre de interpretaciones o improvisaciones. Entonces vemos una estructura que no es genérica, una barcaza que realmente tiene estructura ya resuelta en sí antes de construirse físicamente. Y se lo hace en una infraestructura que las pymes de construcción no siempre tienen el alcance. Entonces, eso es lo que lo hace realmente particular y demuestra que está accesible realmente esta tecnología para ya más de una persona, ya que antes se consideraba realmente un lujo hacerlo en estos lugares, pero ahora ya está mucho más abierto. La tecnología realmente ha avanzado y nos ha ayudado realmente a que esté al alcance de estas empresas, de estas pymes que se dedican a la construcción. Luego tenemos la parte de la ingeniería inversa, en donde tenemos un bloque, en este caso el compartimento de sala de máquinas del catamarán. Todo comenzó obviamente con los planos en 2 dimensiones, los aprobals, y luego se hizo la comprobación con lo que ya estaba construido para la generación de los planos ASBIR. Con ello se generó el objeto digital con cada una de las piezas que conforman el bloque y obviamente un acercamiento mucho más próximo, más exacto a lo que realmente es el peso estructural del bloque en sí. Ahí tenemos una vista de lo que es el bloque ya construido y desde dónde se tomaron cada una de las dimensiones para convertir ese objeto ya físico en un objeto digital. Aquí tenemos los beneficios que fueron gracias a la aportación de la empresa Pronadap S.A., que nos proveyó estos valores realmente de mucho interés para esta presentación. Y lo que vieron o cómo impactó realmente en la forma en que hacen su negocio es en cuanto a ahorro de material, lo que es reducción en consumibles, ahorros en costos operacionales, pero el de mayor impacto realmente y que lo viví en su momento es la reducción en tiempo de preparación y fabricación en un 45%. Y vamos a que hablamos de una barcaza que no es para nada genérica, tiene estructura, que son test, no son ángulos. Entonces, la complejidad realmente ante un proyecto como ese y tener una reducción como esta es algo que puede realmente abrir oportunidades de mejora. Y esas oportunidades de mejora son las que ha identificado Pronadap, como por ejemplo el incrementar enfoque en sus puntos diferenciadores, sea en sus procesos, sea en la parte administrativa,
cuando uno aumenta enfoque en otras cosas, tiende a mejorar realmente. Y ya te olvidas porque ya tienes ya garantizado una ejecución que la vas a hacer tal cual la construiste digitalmente. Incrementar sin duda aún más la reducción de costos operacionales y de tiempos. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario o quieren saber al respecto de cómo Pronadapt ejecutó un poco más a detalle este proyecto, está su información de contacto, su página web, tiene su canal de LinkedIn y su correo electrónico. En comparación con el proyecto de Pronadapt, en el caso de Famorsa, no podía ser, bueno, no es posible hacer mediciones, no es posible obtener valores en cuanto a una comparación de un diseño digital con una construcción. En ese caso se hizo la ingeniería inversa. Lo que se pueden ver como oportunidades en este proyecto es la optimización de material, que obviamente también permite obtener estimaciones del peso ligero de la embarcación. Además de ello, una estimación del costo de nuevos prototipos, lo cual conlleva proyecciones para nuevos proyectos. También podemos ver la estimación de la carga operacional por grupos de trabajo, entonces esto se organiza en la planificación y se obtienen mejores resultados. Finalmente, se lleva un mejor análisis del diseño funcional y además una implementación del procedimiento para mejora continua en la construcción. En este caso también aquí tenemos un poco de su información de Famorsa, si desean contactarse con ellos y saber un poquito más sobre ese proyecto que aún continúa en construcción. En fin, resumiendo, y para resumir, vamos a tomar una frase de Ludmila Cepala publicada en un blog de Calmatic en el 2020, y es que el gemelo digital es un proceso y no un objeto. Eso debe estar muy claro para que entendamos todo lo que se viene más adelante. El Digital Twin, como ven, es prácticamente la comunicación o coordinación entre lo que ocurre en el objeto físico y el objeto digital. Este objeto digital es el que el Digital Shipbuilder se dedica a crear, se dedica a generar, sobre el cual obviamente se utiliza para que funcione dentro de una plataforma o gemelo digital. Entonces, ¿por qué realmente, y aquí volvemos a los metadatos, qué es lo que realmente lo hace especial? Es ese punto. No solo es ingeniería de detalle, también es metadata gráfica, metadata visible. Metadata es nada más que datos de datos. Entonces, esto es lo que hace que el objeto digital en sí sea compatible con la web y, por tanto, de gran aportación para la transformación digital, ya que los datos son realmente el común denominador de esta transformación. Si podemos ver una ingeniería de detalle, por ejemplo, y la trepamos o la cargamos a una nube, como en este caso dentro del navegador en Autodesk, las propiedades que uno puede obtener de esa interacción web se van a ver casi que genéricas. Y eso hablando solo de un modelo digital de lo que tradicionalmente hacemos, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa en nuestro objeto digital que tiene metadata en sí, metadata integrada? Sucede lo siguiente. Las propiedades son de mucha importancia para quien lo vaya a utilizar. Hay propiedades realmente que pueden ser de utilidad y de interés al momento de estar en la coordinación. Y se vuelve un mini Google Maps, se vuelve así. Entonces, eso es lo que realmente a la comunidad de desarrollo le resulta atractivo. Y por eso, a partir de aquí es que viene toda esta implementación, todos estos términos y la comunidad tecnológica empieza a fusionarse de alguna forma con las demás industrias. Entonces, este dato puede ser un JSON, puede ser un XML tranquilamente y totalmente gestionable y, por supuesto, programable. Ahora bien, como les decía, atractivo para la comunidad de desarrollo. Por tanto, el avance tecnológico naval va a ser inevitable y ya lo estamos viendo. 2 artículos publicados a inicios de este año por DNB y por Bureau Veritas es que ya ellos están implementando plataformas que simulan un gemelo digital que recibe realmente objetos digitales por parte de la empresa constructora para su inspección. Entonces, no solamente es que vamos a utilizar, la empresa va a implementar gemelos digitales luego de crear el objeto digital de su proyecto. No, sino que también va por la parte de inspección. Entonces, ellos
ellos realmente están implementando esto y acostumbrarse desde ahora a hacerlo, creo que sería lo mejor, porque obviamente está en desarrollo y lo están creando, pero esto funcionaría en un futuro cercano, más que lejano. Entonces, todos sabemos que quien impone realmente, vamos a decirlo como un trend, es básicamente las sociedades de clasificación. Es decir, no nos sorprendamos si vamos a encontrar de aquí en unos años nuestras autoridades marítimas con gemelos digitales o plataformas digitales que reciban básicamente objetos digitales. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Es que los planos digitales que tanto estamos manejando usualmente, se están volviendo una formalidad, simplemente una formalidad. Es decir, la clase lo que haría es, revisa el modelo virtual o el objeto digital, lo revisa a través de su plataforma, da paseos virtuales, como el que vimos hace un momento, Oculus, inspección, feedback, listo, una vez aprobado, friseado el modelo, y ya está, eso me produce. A eso me le hace ingeniería de producción y producción. Entonces, está cambiando el modelo, cómo hacemos las cosas, está cambiando realmente cómo ejecutamos el diseño, cómo ejecutamos los proyectos. Y esto es inevitable, solamente es la punta del iceberg. Quizás, miren, ya Pronadap, tanto Famorsa, ya se animaron, son pymes que se animaron a hacer ese pequeño paso para realmente iniciar y acostumbrarse de alguna manera a mejorar sus productos, a mejorar sus procesos, a meterse dentro de esta cuarta revolución, pero de a poquito, porque esto es realmente amplio y si me sigo más allá y voy más allá de esto, más allá de lo que es el objeto digital y el gemelo digital, estaríamos dando un tremendo spoiler al ingeniero Espinosa, que mañana será la presentación y va a estar muy, muy interesante. Entonces, sin más que decir, queremos agradecerles la atención y por supuesto estamos a las órdenes. Como lo mencionó mi colega, en este caso, es inevitable lo que se viene. Cada día las tecnologías empiezan a avanzar y debemos estar a la par con ellas. Pues bueno, agradecemos también por su atención y aquí dejamos nuestros contactos si desean conversar con nosotros y comentarnos sobre la presentación que hemos hecho. Muchas gracias. Muchas gracias a los ingenieros Torres y Delgado. Ha sido una exposición bastante interesante y sí hay algunas cuantas preguntas. Sí, por favor. La primera que quiero leer es, bueno, nos indican si es que hay algún tipo de eslora mínima en la que se puede implementar este tipo de tecnologías, ¿no? O sea, ¿hay alguna limitación en cuanto a dimensiones o es aplicable a navíos de toda escala, ¿no? De hecho, eso es aplicable para todo tipo de embarcación, de cualquier envergadura. Lo que lo hace limitante es el poder computacional, porque requerirías demasiado poder computacional para manejar una embarcación de dimensiones muy grandes. Sí, un detalle que se puede dar, no puede dar como que realmente a enfatizar, es el detalle de las piezas que hay que gestionar. Como ya vieron, el número de piezas es lo que influye mucho, porque estás hablando de hacer jerarquía de producto de más de 1000 piezas. Y ya lo vivimos, que si ya el barco o en este caso el proyecto ya excede cierto o ya llega a cierto tope de piezas, ya se vuelve realmente una locura gestionarlo. Se vuelve algo que ya lo manejas, pero de forma individual. Y obviamente algo que vale la pena mencionar es que, por ejemplo, los proyectos de Nueva Zelanda y el proyecto de Pronadap fueron en un mes, un usuario. Entonces, lo de ingeniería de producción, y son piezas que tranquilamente se manejaron, pero ya llegar a 1000, más de 1000, ya empieza realmente a tornarse realmente crítico el asunto. Y ahí viene el hecho de que tendemos, usualmente cuando estamos en diseño preliminar o diseño conceptual, tendemos a minimizar un proyecto por su tamaño. ¿Ya? Y solo es una barcaza de 11 metros y medio
y ya realmente te exige bastante cuando ya vas a ingeniería de detalle o de producción, lo cual es realmente nada que ver con lo que uno hace o está acostumbrado con la ingeniería básica. Eso creo que hay que tener en cuenta cuando uno quiera optar por este servicio. En el ejemplo del catamarán, en este caso, solo el bloque de 15 metros, que es el conformado tanto de estribor como de babor, y la sección media, contribuye con una complejidad de más de 3.000 piezas. Se trabajó con un solo usuario y tomó aproximadamente 4 meses gestionar ese proyecto. Sin embargo, cuando hablamos de los 4 meses, gestionar el proyecto es en su totalidad, que son aproximadamente 9.000 piezas. Entonces, de verdad que la complejidad de esto es muy grande y las limitaciones no las tienen los usuarios, sino en la complejidad del producto y además de eso en las limitaciones computacionales que podamos tener. Ok, aquí hay otra pregunta. Gracias por su respuesta. Aquí hay otra pregunta, ¿no? Mencionan en cuanto a licencias y costos, ¿cómo sería el tema de las licencias y de los costos de los software, ¿no? Que tendrían que ser usados, porque dado que, bueno, imagino que la pregunta va en el sentido de que, dado que las sociedades de clasificación se están orientando hacia ese tipo de producción, ¿cómo sería el tema de licencias y costos, ¿no? Bueno, en ese caso, si es por licencias, dependerá. Existen algunos softwares de producción que están en el mercado. Hablamos de Ship Constructor, hablamos de Aveva, Foran, LNX, pero si tu empresa o la empresa con la que vas a trabajar ya cuenta con una licencia, entonces no tendrías que hacer ningún tipo de gasto. Sin embargo, si tú quisieras adquirirla, datos así que puedas encontrar en un sitio web no están disponibles. Tendrías que comunicarte con ellos directamente para explicarles qué es lo que realmente quieres. Ponemos un ejemplo. Ship Constructor está dividido en varios módulos y no siempre vas a trabajar con todos ellos. Puede ser que solamente te dediques a la parte estructural y el outfitting, entonces no necesitas de todos los módulos. Por lo tanto, no necesitarías comprar toda la licencia, sino solamente licencias que estén específicamente dirigidas hacia los módulos que requieres en este caso. Ok, muchas gracias. Una pregunta más. Nos están indicando en cuanto al nivel de precisión, ¿cuánto es el nivel de precisión que se maneja con esta tecnología, ¿no? Imagino que la pregunta va orientada también hacia lo que correspondería, si es que es posible utilizar construcción modular en diferentes astilleros, ¿no? Ya, o sea, perfecto. Sí, sí, respecto a eso, pude ver realmente que la incertidumbre muchas veces ya se empieza a hacer notar en el corte de CNC, ya cuando ya empiezas a producir las piezas, porque por supuesto uno lo que hace cuando hace el anidado, lo que hace las piezas es que uno considera lo que son ciertos gaps importantes dentro de lo que es el drawing como tal. Cuando uno lo lleva a producción, por supuesto tiene una incertidumbre lo que es ¿cómo es? La pistola, o sea, el plasma, tiene cierta incertidumbre. Esa incertidumbre de lo que llegué a registrar no pasaba de 2 milímetros. O sea, también depende de quién está procesando realmente el corte, ¿no? Y de qué tan bien hecha como que esté la parte en cuanto a los consumibles, la parte de la máquina en sí, el operador. Pero me parece una interesante pregunta porque sería bueno de aquí en otros proyectos como que generalizar un poco más o tomar un poco más esa incertidumbre en cuanto al armado, porque el armado de igual manera eran errores como que ya de entre 1 o 2 milímetros y a veces, por ejemplo, habían gaps de 3, pero ya esos gaps de 3 realmente ya se los soluciona a base de lo que son normas Ajax, como recomendaciones 47 para acero, por ejemplo, y es como que tu método de solucionar esos problemas. Es decir, ya cuando ya sobrepasas ese tipo de incertidumbre, ya ahí ya como que en ese momento o en ese punto específico del proyecto, ok, vamos a ver cómo lo solucionamos y qué es lo que las sociedades de clasificación están recomendando para solucionar tal problema. Bueno, sobre la última parte de la pregunta es sobre la construcción modular. Sí es posible, no es tan complejo manipularlo a nivel digital.
En el momento en que tú construyes, obviamente va a depender muchísimo de la precisión de corte, porque si tú haces una construcción en donde cortas las piezas de manera artesanal, ya sea que tienes a tus trabajadores, los armadores y soldadores empiezan a cortar las piezas, entonces ahí vas a tener cierto margen de error, que cuando tú haces los cortes con máquinas CNC. Entonces, como lo comentó mi colega, la permisibilidad va entre 2 a 3 milímetros, no es tan grande. En cambio, cuando trabajas de manera manual, sí se ven esos detalles un poquito más, más permisibles en ese caso, ¿no? Entonces, la construcción modular va a depender muchísimo de la precisión que tiene cada uno de estos módulos y depende también de quienes lo construyen. Es decir, cada una de las incertidumbres empiezan a crecer a medida que empiezas a ensamblar cada una de las piezas. Perfecto. Ha sido una exposición muy interesante. Queremos agradecer a nombre de la organización del seminario la participación de los ingenieros Cristian Torres y Alejandro Delgado. Bueno, agradecemos una vez más y queremos continuar con nuestro programa. Muchas gracias, ingenieros. Ha sido un tema bastante interesante que va a ser complementado el día de mañana por el ingeniero Espinosa, ¿no? Una exposición similar, no igual, va a ser sobre el mismo tópico y vamos a poder profundizar un poco más en este interesante trabajo que ustedes han realizado. Desde ya, muchas gracias y perfecto, muchísimas gracias a ustedes. En próximas ediciones del SINDIC. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, pasen muy bien. Hasta luego.